Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Les saludo y les abrazo en el amor del Señor en esta hora, hermano, siendo que el Señor nos ha dado estar reunidos para alabar, adorar juntos el buen nombre del Señor y para también tomar de este tiempo para poder meditar en el texto de las Sagradas Escrituras, para ir aprendiendo de las Escrituras e ir conociendo más del Señor Jesucristo, amén, siendo que ellas son las que nos dan testimonio de Él y también nos dan esperanza de vida eterna, nos dan promesas de salvación. Por eso es que a la hora de abrir las Escrituras lo hacemos en la fe del Señor Jesucristo y que estamos leyendo la palabra de Dios. Hermanos, vamos entonces a abrir nuestra Biblia en San Juan capítulo 12, verso 37, para dar juntos lectura a la Sagrada Escritura, y lo haremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, diciéndonos el Señor por medio de su santa y divina palabra. Leemos y lo hacemos entonces. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Oramos al Señor. Padre, queremos darte gracias porque nos has dado traer la Sagrada Escritura, la lectura de la misma, Señor. Pero llegado el momento de la exposición, Padre, te pedimos que tú seas glorificando tu buen nombre, haciendo en nosotros por medio nuestro, Señor, conforme al propósito de tu voluntad, revelándonos el misterio que estaba oculto a través del tiempo y de las edades y que hoy se da a conocer por medio de la predicación del Evangelio. Por lo que te pedimos que esta predicación, Señor, sea dada con denuedo y en el poder y bajo la unción del Espíritu Santo, a fin de que produzca el fruto para lo cual tú la envías, quedando excluido el pensamiento como el argumento del hombre, para que en todo sea la preeminencia tuya y seas manifiesto en medio nuestro para gloria, honra y alabanza de tu nombre. Amén. Y tomen asiento los hermanos. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Hermanos queridos, es maravilloso poder leer las Escrituras teniendo el entendimiento de que cuando leemos las Escrituras podemos encontrarnos con el Señor Jesucristo.
ya que el Señor Jesucristo estuvo presente siempre en la creación. Desde la creación del hombre, aún antes de la fundación del mundo, el Señor Jesucristo estaba ahí. Cuando nosotros vemos, cuando el hombre fue formado del polvo de la tierra, dice la Sagrada Escritura que entonces reunida la Trinidad dijeron, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. A imagen y semejanza de Dios fue hecho el hombre. Amén. Allí cuando el hombre desobedeció en el huerto del Edén, siendo en su desobediencia necesario cubrir su desnudez, Dios tuvo que tomar un cordero que no tenía ninguna culpa, que no llevaba ninguna culpa por la desobediencia de Adán, para hacer piel, vestidos de pieles de Adán y para Adán y para Eva. Amén, lo cual ahí también estaba presente el Señor Jesucristo. Cuando Dios habló y dijo que la mujer daría con dolores a luz, y que de la mujer nacería un hijo quien heriría, amén, a la serpiente en la cabeza y ésta le mordería en el calcañar. En Génesis 3:15, ahí también estaba presente el Señor Jesucristo. Los profetas indagaron acerca del tiempo y de la venida del Cristo, y por el Espíritu de Cristo, dice allí la carta del apóstol Pedro en el capítulo 1, usted después puede leerlo allí en el verso 10, dice que indagando con diligencia acerca del tiempo y de la venida del Cristo, dice que podían leer, pero al leer entendían que no era para ellos, sino que era una gracia que estaba reservada para otros en otro tiempo. Pero por el mismo Espíritu de Cristo podían tener la revelación. Por eso dice el Evangelio de Juan, aquí ya el mismo Señor Jesucristo, en el capítulo 12, en el verso 41, dice que Isaías dice que le vio y habló acerca de él. ¿Por qué? Porque siempre estuvo presente el Señor Jesucristo. Amén. Por eso es que Isaías le pudo ver y pudo hablar acerca de él. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Y podemos ver cosas muy gloriosas que escribió Isaías acerca del Señor Jesucristo. Allí en el capítulo 9 dice, y la Virgen daría a luz y concebiría un hijo, y se llamaría su nombre Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz, admirable, el cetro de la justicia estaría en su mano. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Allí en el capítulo 53 dice como un renuevo, que él crecería. ¿Por qué? Porque el tronco, la vid había sido talada, había sido pisoteada, había sido la vid que era la nación de Israel, que era el pueblo de Dios, el pueblo escogido, había sido hollada, había sido pisoteada, había sido deshecha, pero dice que como un renuevo salió un vástago, y ese renuevo es Jesucristo. Pero luego también habla acerca del Señor Jesucristo, diciendo que todos le miramos y no le vimos con agrado, sino que meneamos su barba, le tuvimos por herido, por azotado de Dios, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido fue por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Bendito, dice, todos como cada uno nos descarriamos por nuestro camino, mas él dice que Dios cargó sobre él nuestros pecados. Entonces, ¿cuántas cosas, hermano querido, se hablaron anticipadas acerca del Señor Jesucristo? ¿Cuántas cosas se hablaron en forma anticipada acerca del Señor Jesucristo? Y después vemos llegado el tiempo y el cumplimiento del tiempo, Dios le envió a nacer como lo había predicho de una mujer, llamando a María, diciéndole, bienaventurada eres María, el Dios que me ha enviado te ha escogido para que tú concibas. ¿Y cómo será esto?, decía ella. Dice, el santo ser que te nacerá será hijo de Dios, llamado hijo de Dios, porque será hijo del Altísimo, pues te cubrirá el Altísimo. Y tú engendrarás un hijo y llamarás su nombre Manuel, que significa Dios con nosotros. Y le vemos al Señor Jesucristo creciendo
y desarrollándose en este mundo, aprendiendo las escrituras de tal manera que ya a los 12 años le podemos mirar, hermano querido, que hablaba con los principales de la sinagoga, con los doctores de la ley, y quedaban sorprendidos y maravillados a la respuesta que le daba a las preguntas que ellos le hacían. Quiere decir que no era algo que él se había aprendido de memoria, sino que un discurso que se había aprendido de memoria, sino que estos lo interrogaban, le hacían preguntas y él respondía con sabiduría, con gracia de Dios. Y ellos se maravillaban, buscándole allí su madre, diciendo, ¿por qué nos has hecho tal cosa? Hace días que te venimos buscando. Dice, ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en negocios de mi padre me era necesario estar? Descendiendo al Jordán, ya siendo visto por Juan el Bautista, dijo, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya asociándolo con la profecía de Isaías que dice, como Cordero fue llamado al matadero y no abrió su boca. Bendito sea el nombre del Señor. Y le podemos ver presente en la historia de la humanidad desde los comienzos, testificado a través de la ley, testificado a través de los profetas. Le podemos ver caminando en este mundo. Por eso la Escritura dice que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. ¿Por qué? Porque la gloria primera era la presencia de Dios que no permitía que ninguno pudiera estar de pie ni resistir esa presencia. Pero la gloria postrera fue el Dios hecho carne, caminando y habitando en medio de los hombres y hablando las maravillas de Dios. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Más dice que le menospreciaron su palabra. Por eso dice, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías, que cegó los ojos de los entendidos, para que viendo no vieran, y para que oyendo no oyeran, y no se convirtieran, y entonces fueran sanados. En todo momento le vemos presente al Hijo de Dios. Y allí terminando ya su ministerio público, su ministerio terrenal, Mateo capítulo 28, verso 20 dice, y he aquí que estoy con vosotros todos los días de vuestra vida y hasta el fin de los siglos. Gloria sea el nombre del Señor. Hermano, hoy podemos levantar nuestros ojos al cielo y tener la seguridad de que Cristo está con nosotros, de que Cristo está en nosotros y de que Cristo obra en favor nuestro. Lo que nos tiene que traer gozo, nos tiene que traer contentamiento, porque hemos sido llamados y hemos sido escogidos para tener comunión con Dios. Le complació a Dios el revelarnos, el dárnoslo a conocer. Porque nadie viene a mí si no le es dado del Padre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Si no le hubiera sido dado por el Padre venir a Cristo, nunca le hubiera conocido, hermano. Estaría en este mundo como estuvo Faraón, a quien Dios le endureció el corazón para que oyendo la palabra de Moisés no pudiera creer ni pudiera obedecer y sufriera los juicios que vinieron sobre esta tierra. Porque no es de quien quiere ni de quien corre, sino de quien Dios escoge y de quien Dios llama. Y usted ha sido escogido, ha sido llamado, ha sido santificado, ha sido lavado por la sangre de Jesucristo, declarado absuelto, libre de toda culpa y de todo cargo, y le ha sido dada entrada a esta gracia en donde le puede ver al Cristo revelado. Así como lo vio el apóstol Juan, que ya no lo veía como le veía en los días de su ministerio público, sino que ya le veía como el Cristo glorificado, que podía verlo con una cabellera larga, que podía verlo con ojos de fuego, con una boca de cuya boca salía una espada aguda de doble filo, un cinto que ceñía sus lomos, vestiduras largas, pero aún podía ver sus manos horadadas, podía ver su pie horadado, dando testimonio de ¿qué? De que era el Cristo que había sido colgado en ese madero, pero que había resucitado por el poder de Dios al tercer día y que ahora vivía por el poder de Dios y que se manifestaba Él glorificado. Podemos verle al apóstol Pablo, hermano querido, diciendo, yo no he recibido este evangelio cuando le escribe a los Gálatas, no lo he recibido de hombre alguno,
no fue un hombre el que me comunicó este evangelio, sino que me ha sido revelado por Jesucristo. Y las cosas que vi, las cosas que oí son las de las que doy testimonio. Pues no me lo ha revelado alguno, sino que mi llamado y mi revelación viene del Señor Jesucristo. Alabado y santo. Entonces le podemos ver presente en la historia de la humanidad. Sin embargo, ¿cuántos hombres hoy viven en desesperanza? ¿Cuántos hombres hoy viven diciendo a mí Dios no me escucha? ¿Cuántos hombres viven hoy en frustración y en desesperanza y en aflicción de espíritu? Diciendo no sé qué va a ser de mi vida. No sé cómo seguir adelante con mi vida, no sé cómo seguir adelante con mi familia. No sé cómo sobrevivir en medio de estos tiempos tan difíciles. Pareciera que a mí Dios no me escucha, pareciera que Dios atiende a tantos y ayuda a tantos, pero que a mí no me escucha. Pues esta palabra es para ese hombre, esta palabra es para esa mujer que siente que Dios está lejos. Pues no está lejos Dios. Dice, cercano a ti está el Señor. Cerca de ti, en tu boca y en tu palabra, está la palabra de salvación. Que si confesares con tu boca, creyendo con tu corazón, que Jesús, que Dios le levantó de entre los muertos a Jesucristo, entonces serás salvo. Bendito sea el nombre del Señor. No es que está lejos, sino que lo que hace separación entre Dios y los hombres son los pecados. Nosotros podemos ver al mismo profeta Isaías que cuando daba testimonio diciendo acerca de la gloria de Cristo y cómo sería y de qué forma se manifestaría, también estaba manifestando el estado y la condición de los hombres. Allí en el capítulo 59 del profeta Isaías, en el verso 2, hermano querido y hermana querida, usted puede leer conmigo la palabra del Señor diciendo, por vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. No es que Dios está lejos, sino que lo que le separa al hombre es el pecado. Lo que le separa al hombre es su condición de pecador. Lo que hace que Dios no escuche la oración de ese hombre y de esa mujer que está en agonía y que está en aflicción es su pecado. Entonces, hermano querido y hermana querida, siendo el pecado lo que lo divide al hombre, lo que lo separa al hombre de Dios y que no le permite que el hombre pueda acercarse con confianza a Dios, tiene que haber una salida, tiene que haber una solución para el hombre que ha pecado. Y la Escritura habla, hermano querido, de aquellos que, estando alejados de Dios, que es fuente de agua de vida, cavan para sí cisternas que no pueden retener agua, porque el hombre alejado de Dios y viviendo en agonía, viviendo en aflicción, comienza a pensar y a decir, ¿cómo puedo hacer para salir adelante? ¿Qué puedo hacer para que me vaya mejor en la vida? ¿Qué cosas debiera de estar haciendo para poder vivir mejor, para ser más feliz en este mundo? Y comienza a escarbar cisternas que no pueden retener el agua, por eso es que nunca terminan de saciarse, porque van al pozo y después de haber trabajado arduamente hallan que no tiene agua. Pero dice la Escritura, volveos a mí que soy fuente de agua de vida. Si conocieras el don del que habla contigo, no serías tú no sería yo el que te pidiera de beber, sino que tú serías quien me pidiera de beber y te daría agua de vida, que brotaría de tu interior como un río de agua de vida. Y le dijo la mujer que estaba en el pozo de Samaria, Señor, dame de esa agua para que no tenga que volver más aquí. Y le dijo, ¿dónde está tu marido? Y le dijo, no tengo marido. Bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tuyo. Y viendo que era conocida, dijo nuestro padre Jacob, dijo que nosotros debíamos adorar aquí, pero vosotros decís que se debe adorar en Jerusalén. Y Jesús le dijo, llegará el tiempo en donde los verdaderos adoradores no adorarán ni aquí en el pozo de Samaria ni en Jerusalén, sino que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Quiere decir que hay una ley, que es la ley del espíritu de vida.
aparte de la ley que fue dada por Moisés, en la que rige a los hombres, en la que va conduciendo a los hombres para vivir una vida mejor, hay otra ley que es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor, de lo cual la Escritura también testifica. Allí en Romanos capítulo 8 dice que los que viven en el Espíritu, amén, ya para los que viven en el Espíritu no hay condenación, porque no andan en la carne, sino que andan en el Espíritu. Y dice la Escritura allí en el verso 2, ¿por qué no andan en la carne? No porque andan en la ley del Espíritu de vida que es en Cristo Jesús. Por eso cuando la mujer que había sido hallada en el mismo acto del adulterio y la ley la condenaba y la mandaba que debía morir, argumentando los escribas, argumentando los fariseos, buscándole al Señor tentarle, dijeron, la ley dice que cuando fuera hallada una mujer en el acto de adulterio, que debe morir apedreada. ¿Qué dices tú? Escribiendo en tierra, dijo, el que esté libre de pecado arroje la primer piedra. Cada uno se fue retrayendo, cada uno se fue alejando. ¿Por qué? Porque se veía acusado por la conciencia de pecado. Y mirando a la mujer dijo, ¿dónde están los que te condenan? Ninguno ha quedado. Y el Señor le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Podía él condenarla? Ciertamente. Él era el único que estaba sin pecado, pero decidió perdonarla. Por eso dice que no hay condenación para los que andan bajo la ley del Espíritu de vida, que es en Cristo Jesús. Él vino a dar vida y vida en abundancia. Él vino a declarar al pecador absuelto, libre de todo cargo y de toda culpa. Por eso dice la Escritura, cerca de ti está la palabra de salvación, en tu boca y en tu corazón, que si creyeres con tu corazón y confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios te levantó de entre los muertos, entonces serás salvo. ¿Salvo de qué? De la condenación eterna. ¿Salvo de qué? De vivir en estos tiempos alejado de Dios, separado de Dios, que tu oración no pueda ni llegar al techo. Hermano querido y hermana querida, cuando tú recibes la fe para creer que tus pecados fueron borrados y fueron limpiados, tu relación con Dios comienza a ser una nueva vida, comienza a ser un nuevo tiempo. Por eso Jesús dijo, llegará el tiempo en que los verdaderos adoradores no adorarán ni en el pozo de Samaria ni en Jerusalén, sino que adorarán en espíritu y en verdad, hablando de un tiempo nuevo. Llegará el tiempo. Bendito y santo sea el nombre del Señor. Y este es el tiempo, esta es la dispensación de la gracia, en donde el que cree, por el hecho de creer, es salvo. Y alguien dice, ¿cómo puede ser solamente por creer? No hay que hacer nada, no tendré que arrepentirme, no tendré que hacer sacrificio, no tendré que hacer voto, no tendré que cumplir. Tiene que creer, Dios lo ha dado por medio de la fe para que sea por gracia, a fin de que nadie se jacte delante de la presencia de Dios en que ha hecho algo. Bendito y santo sea el nombre del Señor. Por eso nosotros miramos, siempre Cristo estuvo presente en la historia de la humanidad. Y hoy está más presente que nunca, porque hubieron tiempos. Y me gustaría que pudiera leer conmigo en 1 de Pedro, capítulo 1, verso 10, para que vea la gracia que le fue concedida, hermana querida, para que vea la gracia que le fue concedida, hermano querido. Dice la Sagrada Escritura, 1 de Pedro, capítulo 1, verso 10, dice así: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. ¿Puede darse cuenta? Mire con atención. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. ¿A quién? A nosotros. Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Dice que inquirieron. O sea que comenzaron a beber de la palabra, comenzaron a comer de la palabra, comenzaron
a mirar detenidamente la palabra de Dios, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias vendrían tras ellos. Y a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por las que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Bendito sea el nombre del Señor. Nos está siendo anunciado por el Evangelio. Entonces, ¿qué valores que tenemos que darle a estas cosas? Porque hablaban de los sufrimientos y de las glorias venideras. Porque los sufrimientos de Cristo no fueron porque sí, sino para cumplir un propósito de parte de Dios, que era lavar los pecados y reconciliar con Dios, consigo mismo, todas las cosas. Por eso así en el aposento alto le dijo a Pedro, no llames inmundo lo que yo he santificado. ¿Cuánto valor tiene, hermano, creer en el perdón de los pecados, en la limpieza de los pecados? Nos restaura la comunión para con Dios, nos trae paz a nuestro corazón, nos da acceso con confianza a la presencia de Dios y también le honra a Dios. ¿Por qué? Porque hubieron hombres que en otro tiempo quisieron ver y vivir un día tan solo de los que nosotros estamos viendo y viviendo y no lo pudieron ver. Es más, indagaban y por el Espíritu de Cristo que les iba señalando el tiempo de la visitación, sabían que administraban estas cosas, pero no era para ellos, sino que estaba reservada para otros, en otro tiempo. Y este es el tiempo en que todas las cosas tuvieron su cumplimiento y que están siendo anunciadas por el Evangelio, para que nosotros las recibamos y no las menospreciemos, sino que las atesoremos en el corazón y podamos guiar a otros a este conocimiento verdadero, para que puedan salir de las tinieblas, para que puedan ser trasladados del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado y así poder ver las virtudes de aquel que os llamó. Y anunciando esas virtudes puedan guiar a otros. Si nosotros no creemos, si nosotros no experimentamos, ¿cómo vamos a poder guiar a otros a esta salvación? Por eso es que estas palabras, hermanos, nos tienen que traer seguridad de que Cristo estuvo siempre presente, pero nunca estuvo más presente que en estos tiempos. ¿Por qué? Porque hubo tiempos en los que Cristo estaba siendo anunciado, pero este es el tiempo que todas las promesas se han cumplido en Cristo Jesús y son un sí, y son un amén por medio de nosotros la iglesia. Nosotros no solo las anunciamos, las podemos experimentar, nos podemos gozar viendo las promesas de Dios cumplidas y podemos testificarle a otro de la gracia que nos fue concedida en Cristo Jesús. Amén. Por eso dice que el profeta Isaías había visto y hablaba de la gloria de Cristo. Pero esos hombres viéndolo no podían creer en él. Esos hombres oyendo no podían convencerse por las palabras que oían, porque también estaba determinado por el consejo anticipado de Dios que así sea. ¿Para qué? Para que esta gracia nos llegara a nosotros los gentiles, los que hoy formamos la iglesia del Señor Jesucristo, en quien nos gozamos, hermano, en saber que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo para alcanzar esta gracia y para ser portadores de esta bendición a otros. Por eso le quiero alentar por medio de estas palabras. ¿Por qué? Porque los profetas veían y hablaban acerca del Señor Jesucristo. Nosotros también, hermanos queridos, hablamos del Señor Jesucristo, pero lo podemos experimentar en nosotros. Podemos tener plena comunión con el Señor Jesucristo y podemos no solamente hablar, sino podemos contar las maravillas de lo que Cristo está obrando y ha hecho por nosotros. Amén. Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias por tu palabra,
cual viniera a nosotros en esta hora mediante el poder, bajo la unción del Espíritu Santo, alumbrándonos los ojos del entendimiento para darnos a comprender la gracia que nos fue concedida en Cristo Jesús, siendo escogidos desde antes de la fundación del mundo, pero reservados en este tiempo en donde Cristo está siendo anunciado por el Evangelio y donde todas las promesas han tenido cumplimiento por medio del Señor Jesucristo. Son un sí y son un amén a través nuestro, dándote gracias en todo, en la fe que es en el Señor Jesucristo. Amén y amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,